en la tercera historia vemos a unos profetas que tratando de hacer una sopa se equivocaron con los ingredientes y terminaron comiendo una sopa envenenada. Ellos estaban pasando por una crisis a nivel de diferentes dificultades, lo que para nosotros sería en diferentes áreas. Vemos entonces cómo una crisis significa una situación muy difícil, una situación complicada. También significa escasez o significa carencia de algo. Dios sabe que nosotros somos llamados a ser cada día mejores, a ser cada día perfectos. Sin embargo, no estamos exentos de vivir ese tipo de crisis. Hay diferentes tipos, como decíamos, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel emocional, incluso a nivel laboral o social. Cada uno de estos momentos difíciles, de estas circunstancias negativas, nosotros las llamamos crisis. Y en algunas de ellas, si no estamos preparados para sobrellevarlas, muy seguramente ellas van a acabar con nosotros. Pero si nos tomamos de la mano de Dios, esa crisis va a ser fácil sobrellevarla. De hecho, el vivir esa crisis es necesario para que nuestro carácter sea formado, es necesario para que aprendamos de ellos y seamos mejores. ¿Cómo hacer entonces para salir de la crisis? Primero, debemos clamar a Dios por esa necesidad. Veamos en el versículo 1 de Segunda de Reyes, el capítulo 4. La esposa de uno de los del grupo de los profetas se acercó a Eliseo gritando: mi esposo fue uno de tus siervos y ahora está muerto. Tú sabes cómo honraba al Señor, pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme a mis hijos para que sean sus esclavos. Cada vez que nosotros nos encontramos en una crisis, seamos cristianos o no, lo primero que hacemos es buscar a Dios, es clamarle a Dios por esa necesidad, es orarle a Él para que suple esa necesidad. Sin embargo, esa oración no siempre parece dar fruto, o eso es lo que nosotros creemos. Creemos que Dios no nos escucha, creemos que Dios, si no vemos el resultado inmediatamente, creemos que Dios no está con nosotros. Pero vemos que clamar por esa necesidad no vamos de la mano de Dios como nosotros queramos. Nosotros no vamos a ver esa respuesta de acuerdo a lo que nosotros imaginemos o de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Esa respuesta de Dios va ligada a la voluntad de Él, a lo que Él quiere con nosotros, a lo que Él ve que es conveniente para cada uno de nosotros. Veamos por favor en Salmo 135, el versículo 6. El Señor hace su voluntad en el cielo, en la tierra y en las profundidades del océano también. Vemos que Dios hace su voluntad. Dios hace las cosas conforme a las que Él tiene predestinado para cada uno de nosotros. A veces creemos que simplemente con orar es suficiente, y de hecho muchos nos acercamos a Dios buscando la solución a esa crisis, buscando que suple esa necesidad. En primera instancia, tal vez está bien. Todos llegamos a Dios de acuerdo a ese problema, todos llegamos a Dios por esa crisis. El problema está en que creemos que Dios nos va a dar todo lo que nosotros queramos. El problema está en que nos quedamos ahí suplicándole milagros, suplicándole que Él haga todo por nosotros y nosotros no hacemos nada. El orar a Dios y buscarlo, ese es el primer paso. Sin embargo, debemos estar dispuestos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestos a hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios quiera para cada uno de nosotros y aceptar esa voluntad. En ocasiones creemos que la voluntad de Dios debe ir acorde a la nuestra y no es así. Nosotros debemos estar esperanzados a que Dios haga las cosas siempre y cuando Él sabe que Él lo va a hacer, siempre y cuando a nosotros nos convenga, de acuerdo a nuestra propia capacidad, de acuerdo a lo que cada uno necesitemos y de acuerdo al propósito que Él ha establecido. No podemos entonces quedarnos simplemente llorando y lamentándonos, clamándole a Dios, ni renegar tampoco de Él. Esa solución a la crisis vendrá en el momento justo, en el momento que Dios lo tenga preparado para cada uno de nosotros. Tan importante es que cuando tenemos un problema, y como dice Magda, todos de una manera, y así mismo lo dice la palabra, mientras estemos en este mundo que dice, tendremos aflicción. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a tener una vida sufrida, una vida inimaginable? No, simplemente que cada vez que tú y yo queramos hacer algo importante, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que batallar, vamos a tener que hacer cosas. El clamor a Dios es ese primer paso, pero había una diferencia entre los siervos de Dios y muchos de nosotros. Es que ellos clamaban por una palabra de Dios, para que sea Dios revelándoles, mostrándoles qué hacer, mientras que nosotros clamamos para que Dios haga las cosas por nosotros, que eso es muy diferente.
primer paso muy importante, buscar la ayuda de Dios. Sin embargo, como dice nuestro pastor, Dios nos va a hacer todo. Dios nos dice que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte. Entonces, el segundo paso para salir de esa crisis, debemos valorar lo que tenemos. Veamos en el versículo 2. Eliseo le contestó, ¿cómo te puedo ayudar? Dime qué hay en tu casa. La mujer dijo, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Cuando el profeta le pregunta a ella, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes a la mano? Ella sencillamente dice, no, yo no tengo nada. Y Dios nos muestra que nadie es tan pobre para no tener nada. Todos tenemos algo en nuestra vida. Dios nos ha dotado de dones, de talentos, de habilidades. Y esas son cosas que podemos ponerlas a producir, que podemos ponerlas a trabajar para que podamos salir de esa crisis. Él le dice simplemente, no tengo nada. Y esa es la excusa que muchos de nosotros ponemos para evitar hacer algo. Cuando alguien nos dice o nos pide que hagamos algo, decimos, no, es que yo no tengo, es que yo no puedo, es que yo no sé. Estamos desmeritando las cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Preguntémonos qué tenemos a la mano, qué dones, qué talentos, qué habilidades Dios nos ha dado. Para muchos tal vez cocinar, para otros escribir, para otros trabajar con sus manos. Tantas cosas que Dios nos ha dado con las cuales nosotros podemos salir de esa crisis. Pero sencillamente no queremos ver la solución ahí al instante y decimos, no, es que yo no tengo nada. Pues esta mujer, aunque decía que no tenía nada, tenía algo muy valioso. Lo primero que ella tenía era su familia. Por favor, versículos 3 y 4. Entonces Eliseo le dijo, ve y habla con tus vecinos y pídeles prestados todos los frascos vacíos que tengan, todos los que puedas. Entra a tu casa y cierra la puerta, que estén solo tú y tus hijos adentro. Usa el frasco de aceite y llena cada frasco vacío uno tras otro. Vemos que aunque ella había perdido a su esposo y aunque decía no tener nada, tenía 2 hijos que estaban ahí junto a ella, con los cuales ella podía contar. Y además de eso, el profeta le dice, ve y pídele prestado a tus vecinos. Esos vecinos, aquellas personas que la rodeaban, también hacían parte de esa solución a la crisis. También hacían parte para que ella pudiera continuar y avanzar. Ella decía, no, yo no tengo nada, pero no valoraba lo que Dios le había dado. Tenía su familia, tenía personas idóneas las cuales la estaban rodeando y además de eso, cuando él le dice, ve, llénalo de esas tinajas con aceite, se está refiriendo a esas habilidades, a esos talentos que Dios le había dotado a ella. Hoy pensemos entonces que somos bendecidos en gran manera cuando tenemos a nuestra familia, cuando tenemos personas idóneas que nos rodean y además de eso somos bendecidos con muchos dones, muchos talentos. Dios siempre nos va a dar la provisión, Él está ahí, sin embargo quiere que cada uno de nosotros las aprovechemos para bien. Veamos por favor, vamos a ver entonces en el versículo 7. Luego le contó al hombre de Dios lo que había pasado y Eliseo le dijo, ve y vende el aceite y paga tu deuda, con lo que queda podrán sostenerte tú y tus hijos. Ella, después de entender que tenía una gran riqueza, que eran su familia, que eran sus talentos, ahora tenía que hacer algo muy importante. Ese punto 3, tenía que empezar a trabajar. Dios multiplicó el aceite. A través de ese profeta, a través de ese siervo, ese aceite fue multiplicado en gran manera. Pero ahora ella tenía que hacer algo. Tenía que trabajar, tenía que empezar a venderlo. Muchas veces nosotros queremos salir de la crisis, pero nos cruzamos de brazos. Le pedimos a Dios que nos ayude, le pedimos al siervo de Dios que ore por nosotros. Pastor, no tengo trabajo, ore por mí. Pastor, estoy pasando por esta dificultad económica, ore por mí. Pastor, estoy pasando por esta dificultad familiar, ore por mí. Pero nos cruzamos de brazos y no hacemos absolutamente nada. Ella tenía que trabajar, ella tenía que vender ese aceite. Y en nuestra vida igual, si queremos salir de esa crisis, tenemos que trabajar por salir de ella. ¿Qué crisis estamos pasando? Bueno, si estoy tal vez sin trabajo, si estoy sin un empleo, a veces ni siquiera nos levantamos a buscarlo y decimos, no, es que Dios proveerá. Y nos quedamos ahí como personas mediocres esperando que Dios haga todo. Cuando Dios nos dice que tenemos que hacer nuestra parte, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que hacer las cosas
de acuerdo a lo que Él nos ha mandado. Si no tenemos un empleo, pues debo salir a buscarlo. Y si no lo consigo en una empresa, si no lo consigo a través de alguien, pues debo buscar cómo generar mi propio empleo. Como decíamos, esos dones, esos talentos, tal vez puedo cocinar, tal vez puedo lavar, tal vez puedo planchar, o simplemente puedo hacer artesanías para vender, cualquier cosa. Cada cosa que nosotros nos propongamos lo podemos lograr, pero ese trabajo debe ser de una manera eficiente. Para eso entonces necesitamos, primero que todo, esforzarnos, dar todo de nosotros para que ese trabajo salga bien. Debemos hacer las cosas con amor, debemos hacer las cosas con cariño, debemos comprometernos a hacer eso que estamos haciendo, pero también debemos capacitarnos. Tengo un don, tengo un talento, y muy seguramente ese don es algo innato, algo que Dios me dio, pero también debo capacitarme para mejorarlo. Debo capacitarme para que ese don salga a relucir de una manera más eficiente. Debo hacer las cosas para que no me puedo conformar con eso que tengo. Debo aprender a desarrollarlo y también debo practicarlo constantemente. Si quiero salir de esa crisis y tengo dones, tengo talentos, tengo una familia, debo trabajar, pero con ese esfuerzo, con esa capacitación y con esa práctica constante. Ese es un gran paso para salir de la crisis. Entonces aquí vemos uno de esos milagros espectaculares que hace Dios de superación en la vida de una persona. Ella probablemente pensaba que el profeta le iba a dar dinero o algo así, como muchos de nosotros es lo que esperamos. Hay algo como comienza el capítulo, ahí en el versículo 1, ella le clama, pero mira la forma como lo hace, encarándole el hecho de que él era un siervo. Mira que estamos pasando necesidad, y cómo es posible que pasemos necesidad si él era un siervo, si él era un hijo de profeta, si él le servía a Dios. ¿Cómo es posible? Dios pudo haberle dado por otra fuente el dinero y igualmente ella se lo gastaba. Recuerda que aquí estamos viendo un caso de mala administración. Era un gran siervo de Dios, era un hijo de profeta, pero dejó a su familia endeudada. Con todo y eso, aunque le servía a Dios, manejaba muy mal sus finanzas. Tú y yo podemos ser cristianos, hijos de Dios, muy consentidos por Él, pero igual ser mal administradores. Ella le encaraba el hecho de que él era siervo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos lo mismo? ¿Y por qué yo tengo que pasar esa necesidad si yo voy al culto, si yo leo, si yo estudio, si yo oro? ¿Y qué? Por eso el profeta le dice, ¿y qué quieres que haga yo? Sí, ya entiendo que eres esposa de un gran siervo de Dios, ¿y qué? ¿Qué culpa tengo yo de que tú manejes mal las cosas? Y lo mismo nos dice Dios a nosotros. Sí, yo entiendo que eres líder de la iglesia, que le sirves, que ayunas, que oras, y qué tengo que ver yo en tu mal manejo del dinero. Por lo tanto, aunque Dios hace lo sobrenatural, nosotros dentro de eso natural que tenemos que hacer está el buen manejo, el buen cuidado, el prepararnos para que no escasee la provisión que Dios nos da. Amén. Vemos entonces que en cada una de estas áreas nuestra vida está sufriendo crisis. Estamos careciendo a nivel económico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Y hoy la pregunta, ¿qué estamos haciendo para salir de esa crisis? ¿Ya estamos empezando a trabajar por ello o simplemente estamos dejando que otros hagan las cosas por nosotros? Lo que decía nuestro pastor, esta mujer estaba pasando una crisis económica, pero el profeta le dice, bueno, ¿y qué tienes a la mano? Después le dice, ve, vende el aceite. Y hoy preguntémonos, ¿estamos trabajando por salir de esa crisis espiritual, familiar o económica? A veces cuando hablamos de crisis nos enfocamos solamente a nivel económico y pensamos en esa carencia de dinero y pensamos en esa carencia de recursos económicos, pero también cuando estamos pasando por una crisis a nivel familiar tal vez empezamos a trabajar por ello, empezamos a luchar por mi esposo, por mis hijos, empiezo a hacer las cosas como debería hacerse. O lo que es peor, si estoy pasando por una crisis espiritual, si siento que tal vez cuando voy al culto ya no siento la presencia de Dios, si tal vez ya no me siento con Dios como lo era al principio, estoy trabajando por salir de esa crisis, empiezo a buscar a Dios, empiezo a buscar su presencia. Esa crisis entonces no solamente se encierra en lo económico, sino en todas las áreas, y nosotros debemos estar dispuestos a trabajar por ello. Dios está ahí, Dios quiere darnos todo lo mejor, pero debemos hacerlo y debemos hacerlo con amor, debemos buscar esas soluciones, pero
poniendo de nuestra parte, poniendo ese grano de arena. Decíamos que debemos trabajar, pero no de cualquier forma. Debemos esforzarnos, debemos capacitarnos y debemos practicar constantemente eso que hacemos. Si estoy pasando una crisis familiar, debo esforzarme, debo hacer las cosas mejor, debo capacitarme. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con mi familia? ¿Por qué mis hijos se comportan de esta manera? ¿Por qué mi esposo? Y dice que debo practicarlo constantemente. Entonces debo también ser amorosa, debo saludarlos con agrado, debo hacer las cosas para que ellos también vean en mí un cambio. Siempre debo ser yo la primera persona que debo cambiar. Este profeta le decía a ella, entra tú y tus hijos. Primero debes ser tú la persona que dé ese primer paso y después será tu familia. Veamos ese cuarto punto. Para salir de la crisis es necesario dejar el conformismo. Veamos en el versículo 13. Eliseo le dijo, ahora dile, mira, has hecho lo mejor que has podido para atendernos. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que hablemos de tu parte al rey o al comandante del ejército? Ella contestó, estoy contenta viviendo entre mi pueblo. En el primer caso veíamos a una mujer que decía no tengo nada. Una mujer con problemas económicos y decía no tengo nada. Este es el caso contrario. Esta mujer sunamita decía, no, yo lo tengo todo. Yo estoy contenta con lo que tengo. Ella vivía bien entre su pueblo, tenía su esposo, tenía sus comodidades. Sin embargo, se había vuelto conformista. Ella ya no aspiraba a nada más. Tenía todo lo que aparentemente alguien puede desear. Un esposo, comodidades, dinero y ya, suficiente para ella. Pero Dios nos habla también de ese conformismo, de que si nosotros tenemos esos dones y esas capacidades, podemos llegar aún más allá. A ella le faltaba algo importante, que era ese hijo. Ella no tenía hijos. Y de hecho ella ya se había acostumbrado a eso. Ella ya se conformó con que no tenía hijos. El problema de nosotros, o por qué nos quedamos en esa crisis, es porque nos conformamos a lo que tenemos y decimos, no, ya eso es suficiente. Una cosa es valorar lo que tenemos, pero otra cosa muy diferente es quedarnos conformes con eso, si podemos mejorar, si podemos avanzar. ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cuáles son nuestros anhelos? Debemos seguir luchando por ellos y no importa cuánto tiempo pase. Para esta mujer habían pasado muchos años y ese sueño ya se había olvidado. Veamos en el versículo 14. Eliseo le dijo a Giezi, ¿qué podemos hacer por ella? Él contestó, ya sé, ella no tiene hijos y su esposo ya es viejo. Para ella, ese sueño ya se había quedado atrás. No, mi esposo es viejo y muy seguramente ella también lo era. Ya se conformó a que no tenía hijos, se conformó a su vida, ya había renunciado a ese sueño. Y hoy Dios nos dice, si queremos salir de esa crisis, no importa los años que hayan pasado, no importa el tiempo que haya pasado, debemos continuar con ese sueño como cuando lo anhelábamos en el principio. Debemos seguir luchando por ese sueño, debemos seguir esforzándonos por conseguirlo. Ella simplemente dijo, no, yo estoy bien, lo tengo todo. Pero ella encerraba ese todo como entre comillas, lo tenía todo, pero le faltaba algo importante, su familia. En la otra era al revés, ella decía no tengo nada, pero tenía a la familia. Nosotros no podemos irnos a los extremos, no podemos decir no, yo no tengo nada, tampoco puedo decir lo tengo todo. Si digo que no tengo nada, pues debo ver a mi alrededor, porque tengo cosas valiosas que puedo aprovechar, que puedo poner al servicio de Dios, que puedo poner al servicio de las demás personas y a mi propio servicio. Y si digo que lo tengo todo, pues debo buscar por qué luchar, debo buscar ese sueño, debo seguir adelante, debo tener propósitos para lograr continuar. Ella decía tenerlo todo, pero su crisis consistía en que se sentía sola, en que no era madre. Esa era una crisis a nivel emocional. Y en nuestra vida igual, a veces decimos, no, yo tengo todo, tengo familia, tengo trabajo, pero se siente solo. ¿Qué es lo que hace falta para que nuestra vida brille? ¿Qué es lo que hace falta para que nuestra vida sea mejor? Entonces, no debemos conformarnos solamente con lo que tenemos, debemos valorarlo, sí, pero debemos luchar también por ser cada día mejores. Entonces los seres humanos nos caracterizamos por ser extremistas y siempre hemos dicho, somos como el péndulo de un reloj, o estamos a un extremo o estamos en el otro. Muchos en su conformismo creen no tener nada,
como el caso de aquella primera mujer. Y otros en su conformismo creen ya tenerlo todo. Y los dos extremos nos impiden seguir luchando. El uno no lucha porque cree que ya no tiene nada y que no hay esperanzas. El otro ya no sigue luchando porque cree que en la vida ya lo ha conseguido todo. De algo parte Dios y parte el profeta. ¿Qué es lo que le dice? Bueno, te voy a ayudar, pero ¿qué tienes? No importa poco o mucho. Recuerda lo que decía Eliseo, el Jonathan. ¿Qué decía él? Dios nos puede ayudar y para él le da lo mismo, con mucho o con poco. Lo importante es que tienes. Y algo es muy bueno que nos decía Magda. No solamente en la parte espiritual, no solamente en la parte económica. ¿Cuántas veces llegamos a donde Cristo diciéndole, Señor, mi hogar se va a acabar, mi esposo ya no me quiere, mi esposa ya no me quiere? Y entonces el profeta nos diría y Dios nos diría, bueno, ¿qué tienes para rescatar esto? Mal genio, aburrimiento, desánimo, gritería. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que yo tengo? Para de ahí partir. Porque no solamente la crisis, como nos explica entonces Magda, no solamente es económica o física por la salud. Bueno, estamos pasando crisis en el hogar, sientes que tu esposo o tu esposa cada vez lo estás perdiendo, ¿qué tienes? De ahí parte todo, pero muchas veces nosotros queremos grandes cosas no dando nada. Queremos un hogar perfecto, pero como dijo Magda, no saludo, no abrazo, no beso, no acaricio, soy un déspota. Bueno, entonces, ¿qué tengo? De ahí va a partir la solución. Amén. Quinto punto, debemos mantener la calma y actuar con diligencia. Veamos versículos del 20 al 23. Lo llevaron a donde estaba la mamá y ella lo acostó en su falda y por la tarde el niño murió. La mujer subió y acostó al niño en la cama del hombre de Dios, cerró la puerta y salió del cuarto. Ella llamó a su esposo y le dijo, por favor, mándame a uno de los siervos con un burro para ir rápido a buscar al hombre de Dios y volver enseguida. El hombre le contestó, ¿por qué vas a buscarlo hoy si no es luna nueva, ni día de descanso? Ella dijo, adiós. Ahora vemos a esta mujer que sin pedir un hijo, sin tal vez, o ya olvidado ese sueño, Dios le da le concede ese anhelo y ahora el niño muere. Otra vez ella tenía que vivir esa crisis. Ahora estaba viviendo esa crisis de la falta de una persona, la falta de ese ser querido. Sin embargo, hay algo importante. Ella no se desespera. A pesar de que sabe que su niño murió, ella no se desespera porque tenía su mirada puesta en Dios, porque confiaba ciegamente en lo que Dios podía hacer. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros sabemos el Dios que tenemos y confiamos en Él, esas crisis no nos van a desesperar, esas crisis no nos desestabilizan. Podemos conservar la calma, podemos mantenernos, digamos, de una manera tranquila. Ella no es que estuviera contenta y feliz, no, pero sí se mantiene tranquila, sí conserva esas emociones. Cuando su esposo le pregunta qué sucede, ella en ningún momento le dice, no, mira, nuestro hijo murió, otra mujer hubiese estado tal vez deshecha, desesperada, gritando, pero ella no, ella simplemente dice, voy a buscar al profeta y punto. ¿Cómo es entonces nuestra actitud frente a esa crisis? Estamos pasando un problema económico y ¿qué es lo que yo hago? Me desespero, pido prestado en un lado, pido prestado en el otro, pido prestado y después termino más endeudado de lo que inicié. Estoy pasando por ese problema familiar y igualmente me desespero y busco consejo de una persona, busco consejos de otro, termino haciendo las cosas a nivel impulsivo y a primer problema lo que hago es decir, no, me voy a separar, me divorcio. Porque eso es lo que ocurre. Esa crisis familiar no se puede salir de esa crisis familiar porque cada quien actúa a las carreras, porque cada quien es impulsivo y se deja llevar por las emociones. Esa mujer no, esa mujer, aunque sabía y estaba muy triste y estaba desesperada, ella no, ella confiaba perfectamente en Dios y sabía que Dios la iba a ayudar. Veamos en el versículo 27. Pero la tsunamita subió hasta donde estaba el hombre de Dios. Se aferró a los pies de Eliseo y Gise se acercó para quitarla. Pero el hombre de Dios le dijo a Gise, déjala en paz, está desconsolada, y el Señor no me advirtió nada, me ocultó esta noticia. Ahí vemos ella cómo ante Dios sí se doblega. Cuando ella dobla rodillas ante el profeta, simboliza el doblar rodilla ante la presencia de Dios. Ella ante las demás personas estaba tal vez calmada, estaba bien, controlaba sus emociones.
pero ante Dios sí se doblegaba. Ante Dios sí no le podía ocultar esa tristeza. Ante Dios uno no puede ocultar ese dolor. Y es ahí cuando nosotros buscamos a Dios de manera verdadera. Ante las demás personas, dice un refrán, debo mantenerme de pie ante las demás personas, pero de rodillas ante Dios. Cuando confío en ese Dios verdadero, cuando sé que Él va a estar ahí, que Él va a suplir esa necesidad. Ella, ante la familia, ante sus siervos, estaba aparentemente tranquila, conservaba la calma. Sin embargo, su corazón estaba muy contristado y eso fue lo que le presentó a Dios. Un corazón contristado, un corazón humillado. Y ahí vemos entonces cómo podemos mover la mano de Dios, cómo Dios también actúa cuando ve que nosotros le buscamos de manera sincera. Veamos por favor en Filipenses 4, el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando entiendo que Dios es el que va a suplir mis necesidades, cuando entiendo que Dios es el que me va a dar todo lo que haga falta, ahí yo puedo confiar en Dios, puedo estar tranquila de que esa crisis no va a durar para siempre, de que esa dificultad que estoy pasando en ese momento no va a ser eterna, de que Dios tiene la solución. Y vemos esa solución llegar cuando hemos hecho los pasos anteriores, cuando valoramos lo que tenemos, cuando trabajamos, cuando dejamos a un lado el conformismo, cuando buscamos a Dios de manera sincera, podemos ver entonces esa solución, podemos ver ese respaldo de Él para salir de esa crisis. Pero es importante que cada uno de nosotros creamos en lo que Dios puede hacer. Es importante que cada uno de nosotros creamos que esa crisis, cual sea, no es más grande que Dios, que esa dificultad que estamos viviendo, cual sea, no es más grande que nuestro Dios. Dios es el único que nos puede ayudar, Dios es el único que nos da esa solución, pero también quiere que seamos nosotros los que trabajemos y nos esforcemos para poderla conseguir. Y como último punto entonces, debemos buscar la raíz de esa crisis. Solamente cuando conocemos la raíz podemos llegar a esa solución verdadera. Veamos en el versículo 40. Sirvieron a los hombres para que comieran, pero cuando empezaron a comer gritaron, esta sopa está envenenada y ya no la coman más. Ahí vemos entonces la historia de aquellos profetas que comieron esa sopa envenenada, pero cuando ellos, o en qué momento esa crisis se detiene por un momento, cuando ellos se dan cuenta que la raíz de ese problema es la sopa y dice ya no la coman más. Hoy preguntémonos, ¿cuál es la raíz de mi crisis? Si tengo una crisis económica, ¿por qué razón es? ¿Porque gasto más de lo que gano? ¿Porque soy tal vez un comprador compulsivo? ¿Porque no ahorro? ¿Porque no administro? Esa es la raíz. Y al igual que esa sopa, dice, ya no la coman más. Cuando encontramos esa raíz, debemos ponerle un alto a eso y decir, ya no más. Si veo que mi crisis es a nivel económico por esas razones, debo decir, ya no más. Si veo que mi crisis a nivel familiar es porque yo no estoy haciendo lo que me corresponde, es porque yo no doy amor, es porque yo no estoy a cargo de mis responsabilidades, debo decir ya no más. Todas las crisis entonces tienen una solución, pero también tienen una raíz y debo esforzarme por buscarla. Y cuando la encuentro debo decir entonces ya no más. No voy a seguir haciendo eso con lo que venía haciendo. A eso es a lo que Dios siempre nos llama, a ese arrepentimiento, a que corrijamos esos errores, a que dejemos atrás eso que veníamos haciendo, eso que estaba mal. Si hemos entrado en una crisis, muy seguramente es por nuestra propia conducta, porque hemos hecho las cosas desde un principio, las hemos hecho mal. Ahora es tiempo entonces de decir ya no más a esa crisis económica, no más a esa crisis de salud, no más a esa crisis familiar. Dios está ahí, Él nos quiere ayudar, Él nos bendice en gran manera, pero también es tiempo de que nosotros digamos no más a eso que nos afecta. Es tiempo de que nosotros digamos no más a eso que estamos haciendo mal. Dios nos quiere bendecir y quiere que seamos los mejores, pero también quiere que cada uno de nosotros empuñemos las armas, los dones, los talentos que Él nos ha dado, que los pongamos a producir y de esta forma lograremos salir de la crisis. Amén. Todos tenemos momentos de crisis, todos tenemos momentos en los cuales tal vez no sabemos qué hacer,
No es tanto el problema lo que termina con una persona, sino la actitud, como bien nos explicó Magda, la actitud frente a ese problema. Mira que cuando yo estoy calmado, estoy sereno, puedo escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a través de las otras personas. Cuando yo me dejo llevar por la ansiedad, no escucho. Y pasan dos cosas. La tranquilidad me hace escuchar la voz de Dios. La ansiedad me hace escuchar las voces negativas de los demás. ¿Qué le decía el esposo cuando esta mujer salió a buscar al profeta? ¿Le decía que vaya? ¿La animaba? No. ¿Él qué le dijo? ¿Y para qué vas? Ya murió. ¿Para qué vas a perder el tiempo allá? Solo te falta llevar la cama a la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia? Eso es lo que él le decía, ¿cierto? Él le decía, ¿y para qué vas a ver al profeta? ¿Y para qué vas a ir hasta allá arriba? ¿Y ella qué le dijo? Tranquilo, chao, paz. Yo sé a lo que voy, yo sé para qué voy. Cuando yo mantengo la calma, puedo dar ese tipo de respuesta y puedo saber a quién escucho. Aquí había un hombre negativo, que era su propio esposo, que le impedía que vaya a buscar al profeta. Si esta mujer le hubiera escuchado a él, ¿qué hubiera pasado con el niño? Hubiera quedado ahí, muerto. Pero ella aún cuando estaba muerto, ella guardaba la esperanza y dijo, yo tengo que ir a buscar al profeta, tengo que ir a buscar al hombre de Dios, tengo que ir a buscar de Dios. ¿A quién nosotros escuchamos? Depende entonces de nuestra actitud. Y nuestra actitud determina que tengamos vidas de éxito o vidas de fracaso. Nuestra actitud no determina que no tengamos problemas. Nuestra actitud depende, lo que hace es que superemos los problemas o que dejemos que los problemas se encarguen de nosotros. Mira algo importante del profeta. El profeta dice algo especial. Él dice, ve, el problema que tuvo esta mujer, Dios no me lo había revelado. Yo no me las sé todas. Y solamente estando en la presencia de Dios es que podemos saber lo que Dios tiene para nosotros. A veces nosotros creemos sabernoslas todas. El profeta no, el profeta dijo, bueno, este caso sí yo no lo sabía. Este sí me cogió de sorpresa, yo no sabía lo que iba a pasar. Eso pasa con nosotros. Si no estamos en constante contacto con Dios, lastimosamente los problemas nos van a coger por sorpresa. Pero cuando estamos con Dios, no quiere decir que no vengan problemas, pero al menos no nos van a coger por sorpresa. Vamos a saber qué hacer, cómo actuar y con quién podemos actuar. Así que si tú estás pasando por problemas, dificultades de cualquier índole, solamente Jesucristo tiene la solución y recuerda que Él no va a hacer todo por ti. Él simplemente te va a mostrar el problema, te va a dar las herramientas, te va a decir cómo hacerlo, porque Dios no quiere que seamos personas mediocres y esa es la diferencia entre nosotros como padres y Jehová como nuestro Padre. Nosotros creemos que ser buenos padres es darle absolutamente todo a nuestros hijos. Aquí vemos un caso muy particular y es donde el profeta le enseña a aquella mujer a trabajar, porque el dinero que le podría dar el profeta se le acababa al otro día. En cambio, lo que le estaba enseñando le serviría para ella, para sus hijos y para todas sus generaciones. Ese es el mensaje en esta mañana. Los esperamos en nuestra próxima emisión con un nuevo mensaje de vida que pretende llevarnos a tener vidas de excelencia, tanto en lo espiritual como en lo secular. Que Dios los bendiga. Muy buenos días, mis hermanos. Saludamos a todas las personas que nos acompañan en este lugar, a todas las personas que nos ven a través de este canal de televisión. Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio diario y para hoy nos corresponde Segunda de Reyes, el capítulo 4. Nuestro tema de hoy, saliendo de la crisis. En este capítulo vemos tres historias diferentes y en cada una de ellas hay algo muy particular. En la primera vemos la historia de una mujer que se quedó viuda, se quedó a cargo de sus dos hijos y no tenía cómo mantenerlos. Estaba pasando por una crisis a nivel económico. En la segunda historia, una mujer que aparentemente lo tenía todo, pero que no había podido tener hijos. La crisis a la que ella se estaba exponiendo era una crisis a nivel emocional. Y en la tercera historia vemos a unos profetas que tratando de hacer una sopa se equivocaron con los ingredientes y terminaron comiendo una sopa envenenada. Ellos estaban pasando por una crisis a nivel de voluntad. En ocasiones creemos que la voluntad de Dios debe ir acorde a la nuestra y no es así. Nosotros
Él sabe que Él lo va a hacer siempre y cuando a nosotros nos convenga, de acuerdo a nuestra propia capacidad, de acuerdo a lo que cada uno necesitemos y de acuerdo al propósito que Él ha establecido. No podemos entonces quedarnos simplemente llorando y lamentándonos, clamándole a Dios, ni renegar tampoco de Él. Esa solución a la crisis vendrá en el momento justo, en el momento que Dios lo tenga preparado para cada uno de nosotros. Tan importante es que cuando tenemos un problema, y como dice Magda, todos de una manera, y así mismo lo dice la palabra, mientras estemos en este mundo que tendremos aflicción. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a tener una vida sufrida, una vida inimaginable? No, simplemente que cada vez que tú y yo queramos hacer algo importante, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que batallar, vamos a tener que hacer cosas. El clamor a Dios ese es el primer paso, pero había una diferencia entre los siervos de Dios y muchos de nosotros. Es que ellos clamaban por una palabra de Dios, para que sea Dios revelándoles, mostrándoles qué hacer. Diferentes dificultades, lo que para nosotros sería en diferentes áreas. Vemos entonces cómo una crisis significa una situación muy difícil, una situación complicada. También significa escasez o significa carencia de algo. Dios sabe que nosotros somos llamados a ser cada día mejores, a ser cada día perfectos. Sin embargo, no estamos exentos de vivir ese tipo de crisis. Hay diferentes tipos, como decíamos, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel emocional, incluso a nivel laboral o social. Cada uno de estos momentos difíciles, de estas circunstancias negativas, nosotros las llamamos crisis. Y en algunas de ellas, si no estamos preparados para sobrellevarlas, muy seguramente ellas van a acabar con nosotros. Pero si nos tomamos de la mano de Dios, esa crisis va a ser fácil sobrellevarla. De hecho, el vivir esa crisis es necesario para que nuestro carácter sea formado, es necesario para que aprendamos de ello y seamos mejores. ¿Cómo hacer entonces para salir de la crisis? Primero, debemos clamar a Dios por esa necesidad. Veamos en el versículo 1 de Segunda de Reyes, el capítulo 4. La esposa de uno de los del grupo de los profetas se acercó a Eliseo gritando: mi esposo fue uno de sus siervos y ahora está muerto. Tú sabes cómo honraba al Señor, pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme a mis hijos para que sean sus esclavos. Cada vez que nosotros nos encontramos en una crisis, seamos cristianos o no, lo primero que hacemos es buscar a Dios, es clamarle a Dios por esa necesidad, es orarle a Él para que suple esa necesidad. Sin embargo, esa oración no siempre parece dar fruto, o eso es lo que nosotros creemos. Creemos que Dios no nos escucha, creemos que Dios, si no vemos el resultado inmediatamente, creemos que Dios no está con nosotros. Pero vemos que el clamar por esa necesidad no vamos de la mano de Dios como nosotros queramos. Nosotros no vamos a ver esa respuesta de acuerdo a lo que nosotros imaginemos o de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Esa respuesta de Dios va ligada a la voluntad de Él, a lo que Él quiere con nosotros, a lo que Él ve que es conveniente para cada uno de nosotros. Veamos por favor el Salmo 135, el versículo 6. El Señor hace su voluntad en el cielo, en la tierra y en las profundidades del océano también. Vemos que Dios hace su voluntad. Dios hace las cosas conforme a lo que Él tiene predestinado para cada uno de nosotros. A veces creemos que simplemente con orar es suficiente, y de hecho muchos nos acercamos a Dios buscando la solución a esa crisis, buscando que suple esa necesidad. En primera instancia, tal vez está bien. Todos llegamos a Dios de acuerdo a ese problema, todos llegamos a Dios por esa crisis. El problema está en que creemos que Dios nos va a dar todo lo que nosotros queramos. El problema está en que nos quedamos ahí suplicándole milagros, suplicándole que Él haga todo por nosotros y nosotros no hacemos nada. El orar a Dios y buscarlo, ese es el primer paso. Sin embargo, debemos estar dispuestos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestos a hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios quiera para cada uno de nosotros y aceptar esa